Bueno, ya estamos de regreso en Contacto Perú a esta hora de la tarde. Un tema muy tratado hace ya muchísimo tiempo, y es el hecho de la sordera. Hoy no solamente hay gente que puede nacer con una sordera, hay gente que en el camino va perdiendo el tema de la audición, o hay gente que debido a estos aparatitos llamados audífonos escuchan música a alto volumen y pueden ir perdiendo poco a poco la capacidad auditiva. Los peligros de la exposición al sonido. Luis Verástegui, especialista en audiología, director de Audifón, nos viene a hablar un poco sobre este tema, y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en nuestro país existen 560.730 personas con alguna discapacidad auditiva. La contaminación ambiental a la que nos exponemos a diario y el uso excesivo de audífonos a volumen muy alto son las principales causas que en la actualidad conllevan a la población a perder poco a poco la audición. No se trata de un problema exclusivo en adultos mayores generados por el desgaste auditivo. Luis acaba de llegar del Congreso de Audiología de Alemania, donde ha sido parte de los expositores, una participación de más de 8.000 personas en este congreso importantísimo que se da todos los años en Alemania. Luis Verástegui, ¿cómo estás? Muy buen día y bienvenido. Estamos? Muy buenos días por la invitación. Sí, en efecto, acabamos de llegar a Alemania de un congreso en Messe de Nuremberg. Se desarrolla una vez al año en Alemania, donde se exponen la tecnología de último nivel en lo que es audiología, diagnóstico, audífonos, marcas, fabricantes, elementos para fabricación, tecnología de avanzada. Entonces, uno de los motivos por los que nosotros vamos es justamente para conocer y aprender lo último en tecnología y así volcarlo, nuestros conocimientos, a nuestra gente que trabaja con nosotros, a todos nuestros 14 centros audiológicos, y así dar la mejor atención posible a nuestros pacientes que se lo merecen, ¿no? Hoy día tú encuentras pues en muchos periódicos, en muchos diarios, el tema de audífonos de 80 soles, audífonos de 70. Entonces la pregunta es, en el Perú, ¿quién homologa estos audífonos que mínimo no bajan pues unos de una calidad promedio? Ponle pues unos $500. Por lo menos, así es. Lastimosamente en el Perú no existe ningún tipo de reglamentación, y si lo existe está totalmente inútil, podemos decirlo. Es así que para nosotros tener un centro audiológico en el Perú nos exigen tener un químico farmacéutico. ¿Y qué tiene que ser un químico farmacéutico? Es por eso, ¿no? Entonces la DIGEMIT nos exige tener un químico farmacéutico regente y tener la categoría de droguería. No, cosa que en las reuniones que tenemos en España, como soy miembro de la Asociación Española de Audiología, lo manifiesto y se ríen, ¿no? Claro, entonces, por supuesto, o sea, no tiene nada que ver. Allá para tener un centro audiológico o un gabinete en Europa hay que ser técnico especialista en audioprótesis. Esa es la licenciatura que se debe tener, pero no se puede homologar todavía en el Perú, lastimosamente, porque no existe la carrera. Entonces cualquiera, como tú dices, puede vender cualquier cosa, y también aprovechando de que hay el Rotary, hay que decirlo claramente, hace mucho tiempo hace campañas en todo el Perú con una marca conocida de Estados Unidos, donde regalan audífonos, cientos de audífonos que tienen más de 20 años de antigüedad, usados, de pésima calidad, haciendo daño tremendo todos los meses en nuestro Perú. A pesar de todas las veces que hemos denunciado, siguen trabajando en esto, justamente por esa falta de reglamentación. ¿Por qué no se homologa esta carrera en el Perú cuando estamos hablando de más de 500.000 de personas con problemas auditivos y cuando esto va a seguir aumentando? Así es, una de las preocupaciones que tengo particularmente es ya la de, estamos iniciando los estudios y los trámites para poder ya de una vez por todas fundar la primera escuela de audiología en el Perú. Entonces justamente estamos en esa tarea, abocados en esa tarea, porque realmente se necesita. Y este dato que nos da el INEI de hace 4 años, ahora en estos tiempos tenemos que cuadriplicarlo.
definitivamente. Se ha lanzado una alarma, la OMS ha lanzado una alarma de que en estos siguientes 5 años vamos a hablar de más de 1.100 millones de personas con problemas de audición entre 11 a 25 a 30 años de edad. Antes la primera causa de pérdida auditiva era la edad, ¿no? Ahora es el uso de la tecnología. O sea, vemos todos los días en nuestros centros audiológicos jóvenes y niños que llegan sordos porque se quedaron dormidos con los auriculares musicales. Entonces, eso está creando traumas acústicos irreversibles, irreparables, y está causando daño por el desconocimiento del uso de estos equipos de sonido. Se conoce la regla 60-60, que lo estamos difundiendo en todos los medios de comunicación, que la gente conozca. ¿Qué significa? Que si nosotros como padres de familia vamos a obsequiar a nuestros hijos algún monitor musical o algún equipo de sonido, tenemos que colocarlo en un volumen no más del 60% de la capacidad, no más de 60 minutos, y luego descansar. No estar con todo el oído permanente. Esos aparatitos te pueden dar más de 85, 60, 90 decibeles de volumen. Y una exposición de más de media hora, 40 minutos en este volumen, definitivamente va a causar un daño irreparable a nivel coclear. Yo te cuento, Luis, que he llegado a utilizar los audífonos en algún tipo de canción que me gusta, muy fuerte, ni siquiera los audífonos externos, sino estos internos. Entonces, cuando me los he sacado, he sentido a veces cierto vacío, un pitido, claro. Un pitido, ¿no? Entonces, esto sí lo hacemos nosotros los adultos. Imagínate lo que puede causar en un menor que recién está en tema de formación auditiva. Definitivamente, es correcto. Ese pitido que tú me dices, justamente ese es la semilla de la sordera futura. Eso se llama tinnitus, o un trauma acústico que has ocasionado a nivel coclear. Has quemado células que transmiten ciertas frecuencias al cerebro que son irregenerables, ¿no? Y ahí empieza el zumbido. Las personas que no escuchan bien tienen zumbidos en los oídos, escuchan una cosa por otra. ¿Por qué? Porque si ponemos demasiado sonido en nuestro oído, el caracol del oído, que es el órgano medular, es el cerebrito de la audición, es un caracolito. Imaginémonos un caracol, desenrollamos ese caracolito y vamos a encontrarnos miles de células como si fuera un piano. En donde ingresa el sonido, donde se empieza a funcionar la cóclea, son los receptores de frecuencias agudas, de alta frecuencia, ¿no? Y va entrando hasta el ápice, donde se encuentran los receptores o transmisores de los sonidos graves. Entonces, si tú le metes ruido por años, fábricas, gente que trabaja en ruido, lo primero que se va a ir malogrando justamente son las células que transmiten la información de las frecuencias agudas o las notas musicales últimas. Entonces el paciente empieza a decir: escucho pero no entiendo, escucho como si estuviese murmurando, o sea, escucho más o menos como dentro de una caja. Claro. ¿Por qué? Porque las frecuencias altas, las notas musicales altas, es lo que nos va a dar el entendimiento o la inteligibilidad de las palabras. Entonces, cuando tú te expones a ruidos fuertes, consumes medicamentos antibióticos sin ningún tipo de prescripción, antiinflamatorios muy conocidos, entonces con el paso de los años esto se va a afectar. Luis, yo veía, y desázname por favor, hace un tiempo, un video donde decían que dentro de lo que me estás hablando habían como unos pelitos. Entonces estas radiaciones tan fuertes los iban como doblando, y llega un momento en que esto ya no se puede enderezar, y es que va a ser el tema de la sordera. Así es, una vez que estas células ya se deforman de tal manera que empiezan a transmitir sonidos distorsionados, y eso es lo que provoca justamente el zumbidito ese. Entonces el oído es un órgano maravilloso, es uno de los órganos que tenemos, que es una de las ingeniería de celular. Es algo maravilloso el funcionamiento. Si nosotros nos abocamos a estudiar el funcionamiento detallado, el intercambio neurológico del funcionamiento del oído interno, vamos a sorprendernos totalmente. Entonces, y dañar eso es algo pues realmente terrible.
La gente debe conocer, tenemos que aprendernos a respetar los ruidos, los claxon. Hay ordenanzas, por ejemplo, en Miraflores, creo, de multas por ruido fuerte, pero justo estoy ahorita en un hotel en Miraflores y estoy en 10º piso y se escuchan los claxons permanente. Entonces, justamente, no solamente causa el estrés, causa hipertensión, una serie de trastornos y síntomas que va a llevar a finales a una pérdida auditiva. ¿Por qué si conocemos todo este tema? Y es algo que me preocupa porque siempre lo hablamos a diario. Entonces, tú dices, ¿por qué el Estado o por qué los municipios no hacen valer este tema de aquí no toques claxon, aquí no puedes hacer ruido? Pero Lima y todo el Perú es tan variopinto y tan chabacano en el tema de la conducción política, que tú tienes pues al frente de un hospital pañales, piña, mango, casera, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cuál es el respeto a estas leyes? O sea, que cualquiera da una ley y la ley, que siga durmiendo. Esta responsabilidad cae, para los que no conocen, el Ministerio del Ambiente. Es el organismo llamado a regular, tratar de legislar, estudiar, porque he visto un estudio de hace muchos años en donde se ha demostrado de que el 93% de Lima tiene alta contaminación sonora, pero de un estudio que ha costado muchos miles de soles no se da ningún tipo de solución o no se da ningún tipo de acción, ¿no? Yo viajo por todo el Perú haciendo campañas, Tarapoto, Iquitos, Ica, la contaminación sonora por los benditos mototaxis es una cosa pero horrorosa, los parlantes. Mira, ahora tienen las motos lineales. Las motos lineales. Y tienen la costumbre en estas zonas de quitarle el tubo de escape, el silenciador, porque dicen que con eso gastan menos gasolina y va más rápido. Entonces, y eso nadie lo regula, nadie lo hace. Y mira, un ejemplo de un caso que me pasó en Tarapoto. Estuve haciendo una campaña en una clínica conocida frente al hospital, en la Concha Acústica, y habían como 40 ancianos mayores de 80 años, habían puesto Municipalidad de Tarapoto, Dirección de Bienestar y de la tercera edad, ¿no? Y habían puesto unos semejantes parlantes a los viejitos. Que ya llegaron aquí sordos. Y a los viejitos los hacían bailar como si fueran payasitos. Exacto. Entonces yo me salí y le pregunté, oiga, ¿quién es el director de esta payasada, no? Me dijo, sí, yo, ¿qué pasó? ¿Usted no sabe que estas personas adultas con este volumen está usted afectándole los oídos antes de hacer una propaganda para su trabajo? ¿Usted siquiera sabe lo que es el tratamiento correcto de una persona de la tercera edad? Me dijo, ¿a usted qué le importa? Esa fue la respuesta, ¿no? Imagínate, autoridades. Por eso te digo, es la ignorancia de nuestras autoridades. Total. Y mira, y eso empieza, y ya lo estoy diciendo, desde los nidos de infancia. El Día Internacional o Nacional de los Nidos Infantiles, las cunas infantiles, era una guerra de parlantes y de música a todo volumen en todas las urbanizaciones, en todo el Perú, haciendo a los niños bailar en lugares cerrados a alto volumen. Entonces, cuando tú le dices a una profesora, oiga, ¿usted qué clase qué calidad le está enseñando de respeto a los demás? No es que a los niños les guste el volumen alto. Esa es la respuesta de los profesores de inicial. O sea, desde ahí nace. Entonces los niños van a creer justamente que tienen el derecho, van a tener el derecho de hacer bulla como quieran. Es que no hay una cultura, porque tú te vas a Europa y tú que has estado en España, tú sabes que en tu edificio tú no puedes hacer nada de bulla, te botan. Y si alguien va a hacer, tiene que ir casa por casa pidiendo permiso y una música que solamente la escuches tú dentro de tu departamento. Un minuto, por favor, y termino. Y nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar porque no estás rompiendo el orden, claro. ¿No? Y tú no escuchas pues en España o en Europa o en Estados Unidos, la gente pues con estos altoparlantes que lo vas a escuchar a 5 cuadras de distancia. Ni hablar, porque eso hay un es respeto. Ilegal, eso es totalmente ilegal allá, ¿no? Y te vas de frente, te vas preso, así de simple. Luis, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde puede la gente pedirte algún tipo de consulta? Y sobre todo las personas que van a comprar un audífono, porque hay gente que va y compra nomás porque es una buena tienda que está en Miraflores o San Isidro y no sabe si está homologado o no. Bueno, nosotros somos Audifón. Audifón, yo tengo ya 20 años en esto, en la audiología en el Perú.
Estamos atendiendo en nuestra sede principal en la avenida Javier Prado Este 1184, avenida Javier Prado Este 1184, esa es la central. Tenemos 5 locales en Lima y tenemos 9 locales a nivel nacional. Arequipa, Trujillo, todos los que nos están viendo pueden llamarnos al teléfono 991-501-502, 991-501-502. Muy bien, para sus citas. Muchísimas gracias. Las personas que quieran comunicarse con Audifone de cualquier parte del Perú, no solamente donde estén las tiendas, sino de cualquier parte del Perú, pueden hacerlo al 991-501-502 y comunicarse con Luis Verástegui, especialista en audiología y director de Audifone. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Ha sido nuestro amigo especialista en audiología, director de Audifone, Luis Verástegui. Regresamos.